Bienvenidos y bienvenidas a esta Open Class sobre neuromitos en educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Mi nombre es Aitor Álvarez y soy el director académico del Máster en Neuropsicología y Educación. Hoy tenemos la suerte de contar además con un invitado, el doctor Luis Miguel García Moreno, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento y además un experto conocedor del tema. Lleva muchos años ya conociendo y estudiando los neuromitos y concretamente también los neuromitos en el ámbito educativo, tema interesante e importante tanto en el campo científico como en el campo educativo, ¿no? Sí, además es uno de los problemas recurrentes el tener que desterrar estas creencias erróneas, porque además en el ámbito de la educación es quizá uno, no me atrevo a decir el que más, pero sí uno de los que más arraigo tienen los neuromitos y más difusión tienen. Entonces, claro, el tratar de desmontar todo eso para transmitir lo que es un poco el conocimiento neurocientífico básico cuesta bastante trabajo. A mí me parece muy importante, Luis Miguel, centrar un aspecto que es, sabemos que los neuromitos son creencias erróneas que surgen de una mala interpretación de resultados de investigación en neurociencias, pero realmente un neuromito es todo falso, todo verdad, porque yo creo que es uno de los primeros aspectos que a lo mejor tendríamos que matizar. Los neuromitos que son totalmente falsos son los mejores, porque se desmontan enseguida, es decir, cualquier investigación básica puede comprobar que eso no es cierto. El mayor problema es que una gran cantidad de estos neuromitos son interpretaciones, simplificaciones de aspectos que sí tienen una base cierta. Pero claro, esa base se puede distorsionar, se puede adornar, se puede tergiversar, se puede reinterpretar, pero el hecho de que quede algún resquicio de verosimilitud es lo que hace que sea más difícil de erradicar. Entonces, no todo es blanco-negro en el ámbito de la neuromitología. Claro, ahora, si no todo es falso ni todo es verdad, ¿por qué se mantiene? A ver, el neuromito como tal es falso. O sea, la afirmación que podemos considerar que es un neuromito es una afirmación falsa. Bien. Pero en esa afirmación puede haber algún detalle que tenga algo de certeza. Que quizás es lo que hace que se mantenga. Exactamente. Y luego también hay otros factores que mantienen los neuromitos. Para cualquiera es mucho más asumible una verdad simplificada que una verdad compleja, con todos los matices, con un cierto grado de incertidumbre, con a veces pruebas insuficientes. Entonces es más fácil agarrarse a ese enunciado que te plantea una verdad absoluta, como si no admitiera réplica, que entrar en el ámbito de la incertidumbre. Es decir, es que esto depende, hay situaciones en las que sí, pero tiene que darse. Si empezamos con esos condicionantes, es como que produces un cierto rechazo. Me voy a lo simple, sobre todo si es una idea que quiero vender, tanto en el ámbito educativo como comercial, donde sea. Es decir, consigna cortita y fácil. Si ya empiezo con los matices, se me diluye, por así decirlo, la capacidad de comunicar. Claro, hay una cuestión y es que en educación, ¿no? Sí. Quizás sea el ámbito donde más arraigan los neuromitos. Sí, sí. Claro, yo puedo imaginar, yo siempre me pongo en la disposición, y es que la creencia mía es esa, y yo creo que la de todo el mundo, que tenemos muy buenos docentes, ¿no? Los docentes son personas muy implicadas y lo que siempre quieren es mejorar el rendimiento de sus alumnos. Entonces, quizá puede ser que haya un aspecto emocional o de profesionalidad llevado más allá en el ámbito educativo que digan, oye, pues quizá este resquicio, esta metodología, este programa, no sé si científicamente está demostrado, pero es que quiero que funcione. Es más querer que a lo mejor la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, en el ámbito de la docencia, como yo digo, a pie de obra. O sea, el señor, la señora que está en el colegio, que está en el instituto, que se está pegando todos los días con los chavales, que se está quebrando la cabeza para ver qué puede hacer, para motivarles, para conseguir sus objetivos. Entonces, es un tipo de profesional que está muy abierto a cualquier posible sugerencia que le pueda ayudar en su trabajo. Es decir, es una persona inquieta que busca respuestas. Claro, si a eso le añades que desde hace unos años aquí estamos sufriendo una especie de fiebre por lo neuro, es que a cualquier cosa le pones el prefijo neuro y lo vendes como si fuera bueno, pues claro, si tú a un docente le dices
programa neuroeducativo, programa de intervención neuroeducativa para el lenguaje, para las matemáticas. A priori lo acoge. Que funcionan los que funcionan, pero funcionan. Eso lo dejamos para un segundo análisis. En principio, el docente eso lo ve como atractivo. ¿Cuál es el problema? Ese docente no tiene formación en neurociencia. Lo que sabe, lo puede saber porque se lo ha conseguido él mismo por sus inquietudes, pero en general no tiene una formación que le permita discriminar si lo que le están diciendo con ese programa es cierto o tiene una mínima base empírica o es un neuromito. Entonces, ya está predispuesto para caer ahí. Luego, lo de que funcione o no funcione, es decir, ¿qué vas a reclamar? ¿Que me devuelvan el año perdido al niño? Es decir, he perdido un año con este niño, claro. No puede ser. Bueno, lo veremos después porque yo creo que a partir de algunos neuromitos que analizaremos en esta Open Class podemos llegar a quizá a una conclusión. Pero has dicho una cosa que me parece muy interesante. Hay una fiebre por lo neuro, Sí. pero ciertamente yo creo que la neuro aplicada a la educación funciona y es necesaria. Quizá una de las dificultades que yo creo que ha habido y que ha fomentado los neuromitos es que no ha habido un mediador entre la neurociencia y la educación, y quizá ese papel es el que podría cubrir ahora el docente que se forma en neuroeducación. Exacto. ¿No? Podría ser así. Sí, es decir, neurociencia y educación parecen dos disciplinas que desde siempre se han movido en paralelo. Progresan, pero tienen dificultad para tocarse. Y tienen mucho que aportarse recíprocamente. Es decir, hay que llevar el conocimiento neurocientífico al aula, por supuesto. Pero es que también el neurocientífico tiene que saber cuáles son las necesidades del aula. Es decir, tiene que orientar su investigación en aspectos concretos que puedan beneficiar al trabajo diario en el aula. Por eso es necesario la interrelación entre ambos tipos de profesionales. O sea, ya no es aquello de que venga la neurociencia a salvar la educación, no, la educación se defiende muy bien ella sola. Lo que necesitamos es establecer puentes, de manera que el neurocientífico le traslade conocimientos al educador que él pueda aplicar en el aula, pero el educador le diga al neurocientífico, oye, necesito saber por qué ocurre esto, o necesito explicaciones para esto otro. Y así es donde se crea una dinámica donde progresa lo que entendemos por neuroeducación. Una relación bilateral totalmente. Y que además, de alguna manera, repercute positivamente en la neurociencia, investigación, pero por supuesto que pues revierte en algo positivo en el aula. Claro. Es que ya estaríamos hablando de una disciplina convergente, donde ya habrá neurocientíficos que su ámbito de estudio sea el ámbito educativo y que sus diseños de investigación tengan que ver directamente con la educación, con la actividad en el aula, con los problemas de aprendizaje en el aula, etcétera, etcétera. Por tanto, lo neuro en la educación está de moda, entre comillas, pero esa moda es necesaria para llegar a un entendimiento entre las dos ciencias. Y precisamente para evitar el objetivo de la clase, los neuromitos. Para que el educador sepa de neurociencia lo suficiente para poder discriminar y el neurocientífico sepa lo que necesita el educador y poder diseñar. Entonces, es imprescindible que ambas disciplinas converjan, es imprescindible. Centrándonos en neuromitos, sí, que esta formación va encaminada a establecer puentes entre las dos ciencias, pero sobre todo centrándonos en los neuromitos, como tú comentabas ahora, hay investigaciones que indican que todavía están muy arraigados en el ámbito educativo. Yo te querría lanzar un primer neuromito que seguro que todas las personas que nos están viendo y escuchando la han oído alguna vez. ¿Qué porcentaje de nuestro cerebro utilizamos? Es el neuromito por excelencia, pero a ver, yo creo que casi ni siquiera con formación neurocientífica, solamente con sentido común se puede combatir. Este es de los que se puede demostrar que es absolutamente falso. Es decir, la naturaleza es sabia. ¿Crearía la naturaleza un órgano de aproximadamente algo menos de 1,5 kilos para tenerlo dentro de la cabeza si el 80%, el 90% de ese órgano no sirviera nada más que para evitar que se deforme el cráneo? Es decir, es absurdo. Incluso su origen se pierde en la noche de los tiempos, nadie sabe cuándo surge. Hay algunos que dicen, no, de cuando no había técnicas de neuroimagen, que las lesiones en el lóbulo frontal, en la parte anterior de la cabeza, no provocaban déficits claros en el lenguaje, en el movimiento, etc., y a lo mejor por ahí surge.
También falsedad total. También hay quien dice que a lo mejor surge de una mala interpretación del psicólogo, bueno, de las palabras de William James, en la que dijo que en un momento dado, en una actividad cotidiana, ¿no? Pues no utilizaríamos más que el 10% de nuestros recursos porque no se necesitan. Quizá esa es la mala interpretación, que no es que origine el mito, pero sí que a lo mejor ha difundido el mito. Probablemente. Esa y otras muchas similares. El problema es cuando decimos, vale, ¿qué estoy haciendo en una actividad cotidiana? Imagínate algo tan sencillo como tomarme un café. ¿Estoy viendo lo que hay delante de mis ojos? Sí, ¿no? Luego, todo sistema visual activado. ¿Estoy escuchando los sonidos a mi alrededor? Todas las redes del sistema auditivo funcionando. ¿Estoy, por así decirlo, probando el café y experimentando? Es decir, podríamos seguir desmenuzando el contacto de la taza en mis manos, sistema somático sensorial, actividad hormonal que no cesa, actividad digestiva, mis propios recuerdos de los cafés que me haya tomado antes a comparar el sabor. Eso por no ponerte a decir, mientras me tomo el café estoy pensando en trabajo, recuerdo, vacaciones. Sí. Es decir, incluso hay una red cerebral que cuando estamos absolutamente relajados, sin hacer nada, está activado. El circuito por defecto que se llama. Por tanto, o sea que incluso para estar sin hacer nada necesitamos que se activen ciertos circuitos cerebrales. Que no van al 10%. Utilizamos el 100% del cerebro. Es decir, otra cosa es que unos lo utilicen mejor que otros. Pero ya no es cuestión de porcentajes. Exacto, utilizamos el 100% de nuestro cerebro. En relación con esto y con la utilización del 100%, podríamos nombrar otro neuromito, que es el de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿no? Porque si estamos hablando de un 100%, ¿es cierto que hay diferenciación entre los dos hemisferios? ¿También una mala interpretación? ¿Hay algo de verdad? ¿O quizá el cerebro funciona de una forma global? Hay algo de verdad, y por eso es más difícil de erradicar. Siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo, lógico-analítico, el hemisferio derecho, holístico, global, etc. El hemisferio derecho es el de los artistas, el hemisferio izquierdo, racional, lógico-racional. ¿No? Bueno, eso ya es simplificar y reinterpretar. Hay, por así decirlo, como un par de aspectos contundentes para cuestionar esta diferenciación. Es decir, cuando yo muevo mi brazo izquierdo, lo están moviendo circuitos cerebrales de mi hemisferio derecho. Pero cuando yo muevo mi brazo derecho, igual. ¿De acuerdo? Cuando yo toco la palma de mi mano, esa sensación la está experimentando el hemisferio contrario. Es decir, que áreas sensoriomotoras prácticamente trabajan igual en ambos hemisferios. ¿Dónde podemos encontrar diferencias? En las áreas de asociación, donde se integran muchas señales de una modalidad o de otra y se genera una representación mental, una representación cognitiva de un nivel superior. Pero claro, el problema es que ambos hemisferios están interconectados por cientos de miles de axones, las prolongaciones que comunican las neuronas entre sí. Luego están trabajando integrados. Sí es cierto que en algunos procesos, en algunas situaciones, hay como una cierta predominancia de uno de los dos hemisferios sobre el otro, pero una predominancia dentro de la complementariedad. Que quizá... el ejemplo prototípico, el lenguaje. Sí. De ahí surge esta diferenciación porque cuando todavía no disponíamos de técnicas de neuroimagen se observaba que una persona con una lesión en el hemisferio izquierdo tenía más problemas lingüísticos que una persona con una lesión en el hemisferio derecho. Ahora, con técnicas de neuroimagen sí, es verdad, sabemos que hay circuitos más especializados para el lenguaje en el hemisferio izquierdo, pero que también hay circuitos para el lenguaje en el hemisferio derecho. Que al fin y al cabo, que cuando yo escucho una palabra con el oído izquierdo o con el oído derecho, se procesa en el hemisferio contrario. Otra cosa son ciertas habilidades instrumentales, ciertas cuestiones semánticas, categoriales y tal, que pueden implicar más al hemisferio izquierdo que al hemisferio derecho. Pero el lenguaje, como tal, si decimos, ¿hay un hemisferio para el lenguaje? No. Hay uno que trabaja un poquito más, hay otro que trabaja un poquito menos, pero trabajan los dos. Que quizá, como te quería comentar ahora, es muchas veces en algunas ocasiones, ¿no? Muchas veces, por lo menos en algunas ocasiones, sí que hemos visto que en algunos centros educativos se ha invitado a, de alguna manera, intentar identificar si un alumno
es más del hemisferio, por decirlo de forma sencilla. Norte o sur. Eso es, más norte, más sur, más izquierdo, más derecho. Sí. Y eso ha existido en los centros, sí, sí. Y quizás sea un planteamiento que es totalmente erróneo, debido a que no hay una predominancia. Personalmente creo que es un planteamiento erróneo, porque es que aprendemos con todo el cerebro, por decirlo de alguna manera. O sea, la capacidad de aprender es una capacidad inherente a la propia configuración de las neuronas. En el momento que hay dos neuronas que se conectan entre sí, ya hay posibilidad de aprendizaje. Y esa posibilidad de aprendizaje se distribuye por todo el cerebro. El problema es de nosotros, los psicólogos, neuropsicólogos, educadores, etcétera, a la hora de interpretar el comportamiento. Es decir, pues si decimos, ¿hay un área para el lenguaje? No, hay muchos circuitos cerebrales que participan en el lenguaje. Claro. Ahora, ¿hay un circuito más restringido para procesar un sonido relacionado con el lenguaje? ¿Un fonema? Sí, claro, eso es más fácil de localizar. Pero es que el lenguaje no es discriminar un fonema, el lenguaje es mucho más complejo. Entonces, a la hora de definir qué buscamos en cada hemisferio, el problema no es la respuesta, es el planteamiento del propio problema. Por tanto, una quizá mala interpretación de las áreas... De algo de verosimilitud o algo de certeza que hay. Es que efectivamente hay algunos aspectos diferentes en el funcionamiento de ambos hemisferios, pero no tanto ni para considerar que los niños son hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, o considerar que el hemisferio izquierdo tiene una serie de atribuciones y el hemisferio derecho otras totalmente distintas. Estará más relacionado, por tanto, no con el hemisferio izquierdo-derecho, sino con el desarrollo del talento. Sí, o con el aprendizaje en general. O el aprendizaje en general, decir, ¿no? claro, pero no porque el alumno utilice más un hemisferio que otro. No. En ausencia de cualquier tipo de lesión, alteración estructural, no. Sobre esto de que en los centros educativos muchas veces buscamos, por supuesto, el mejor rendimiento de nuestros alumnos, ¿no? Yo estuve como orientador 14 años en un colegio de secundaria, y entonces, hablando con colegas, siempre decían, es que es muy bueno conocer ya no solo el hemisferio izquierdo-derecho, si el alumno, ¿no?, utiliza más, sino qué estilo de aprendizaje tiene el alumno. Muy unido, ¿no?, a un neuromito también, ¿no? ¿Qué predominancia tiene el alumno a aprender a través de un sistema sensorial, ¿no?, de una manera auditivo, ¿no?, cinestésico, visual? Sí, claro, el problema es que los estilos de aprendizaje se ha utilizado como excusa de muchas intervenciones educativas, pero ¿a qué nos referimos? Porque lo que está claro es que cuando yo estoy procesando una información, el que intervengan más canales de procesamiento facilita el que yo pueda, por así decirlo, consolidar ese aprendizaje. También es cierto que la propia manipulación o la propia realización de determinadas prácticas consolida el aprendizaje. Ahora, yo no conozco pruebas reales que digan que si se trata de aprender una lista de 100 palabras, un niño lo aprenda mejor si las lee y otro si las escucha leídas. Que eso está muy extendido. ¿Me entiendes? Entonces, depende de lo que queramos enseñar. O sea, si queremos a un niño enseñarle a hacer una serie de movimientos gimnásticos, ahí el tema auditivo, como no sea el del sonido del pito cuando tiene que empezar, ahí tiene que practicarlo. Es decir, es que hablar de aprendizaje depende de lo que queramos aprender. Entonces, lo de los estilos de aprendizaje, yo creo que es una cosa que se ha sobredimensionado y que yo creo que todos los cerebros aprenden igual, porque hay muchos factores que no se contemplan en este planteamiento. ¿Qué pasa con la motivación para aprender? Es decir, que si tú disfrutas más viendo las cosas, hay más motivación, si tú disfrutas más escuchando, pero no todos los contenidos que se tienen que aprender se pueden organizar según esa distribución. Es inevitable que trabajen todos los canales. La importancia de las emociones y de la motivación, incluso cuando decíamos el que se mantengan los neuromitos en el ámbito educativo, porque emocionalmente están muy arraigados en la sociedad. Decía Huxley eso de una verdad poco interesante, ¿no?, pues queda eclipsada por una mentira muy emocionante. Muy emocionante, claro. Entonces, también en cuestión de los neuromitos, las emociones tienen mucho peso. Y las emociones también en el ámbito de los padres, porque si hablamos de los docentes, también deberíamos hablar de toda la comunidad educativa, incluyendo, ¿no?, esa figura tan importante en el proceso de aprendizaje, que son los padres. Yo hay una cosa que siempre me imagino y me parece ciertamente, pues, curioso, y es
los papás que se compran la colección de todas las sonatas de Mozart para poner por las noches a los niños porque eso mejora el rendimiento, mejora la memoria, ¿no? El llamado efecto Mozart, esa música de Mozart que hace que los niños tengan un mejor rendimiento académico. Parece que funcionan también Rolling Stones o Guns N' Roses, o sea, que en a ver, eso se puso muy de moda porque hicieron un estudio en el cual ponían, no sé si eran 5 o 10 minutos, una sonata concreta de Mozart además, a los niños y después les pedían que resolvieran unas pruebas. Y claro, y vino efectivamente alguien y decía, bueno, solo con Mozart o con otros músicos también, incluso probaron con música rock, y vieron que el efecto era el mismo. Claro, es decir, escuchar música, o sea, es decir, sí, que no es solo Mozart. Pero que no es a lo mejor la música que puedes tener de fondo mientras haces otras cosas. Sí, centrarse escuchar música provoca un post-efecto incrementando la atención y la concentración. Atención y concentración para resolver una tarea es fundamental. Entonces estamos consiguiendo un posefecto que dura unos minutos, o sea, no te creas que por poner a Mozart todas las noches vas a ser un genio, probablemente vas a ser un melómano, pero no sé hasta qué punto vas a ser un genio. Puede serlo o no, pero no va a ser por escuchar a Mozart. Que no quiere decir que sea malo escuchar a Mozart, en absoluto. Ni escuchar música, todo lo contrario, ni en absoluto, ¿no? Porque o sea, incluso se ha demostrado que tocar un instrumento por supuesto. Es algo muy positivo. Sí. No, y el propio aprendizaje de la música. Es decir, la música está muy relacionada con el lenguaje, está muy relacionada con otros aspectos emocionales, espaciales y tal. O sea, la música, tanto como sujeto pasivo, escuchar música cuando te apetece, como ejecutarla, como tocando un instrumento y tal, es una actividad tremendamente recomendable, o sea, absolutamente recomendable. Y la música, escuchar música, tiene un posefecto positivo. Ahora, que sea Mozart concretamente es lo que no está claro. Es lo que no está claro. Que ya se va a utilizar el nombre de efecto Mozart, pero hay algún trabajo por ahí que ha visto que un efecto similar se produce con otro estilo de música, incluso lo que puede parecer música rock, puede parecer más estridente, no, produce el mismo escuchar música. La estimulación. Exacto. Es decir, la estimulación musical tiene ahí, parece ser un posefecto atencional que mejora un rato la atención, porque vienes aprovechando el efecto de ese tiempo que se está escuchando música. Quizá, y por quitarle un poco de hierro, de ahí surge aquel dicho de la música amansa las fieras, ¿no? Y quizá es que centra la atención, pero en un periodo breve de tiempo. Claro. Además, la música produce endorfinas que generan sensaciones placenteras en el cerebro, con lo cual, fenomenal. O sea, una práctica absolutamente recomendable. No quiero dejar de hablar de neuromitos, hay muchos, sería imposible hacer un listado de neuromitos. Nos podemos inventar algunos, o sea, para que veas lo fácil que es, o sea, ahora no, porque al estar hablando de ello no tendríamos ese efecto, pero podemos lanzar un par de consignas y con los canales adecuados podemos generar perfectamente los neuromitos. Si emociona, lo conseguiríamos. Sí, no, y si parece atractivo, si lo sabes vender, si tiene ese puntito de verosimilitud que decíamos al principio, por desgracia es fácil venderlo. Pero no quiero pasar a otro tema sin hablar de otro neuromito que está muy extendido tanto en el ámbito educativo como también en los padres, que es la importancia de los 3 primeros años de vida, ¿no? En el aprendizaje. Son importantes, es un momento de desarrollo cerebral muy importante. Yo no descartaría tampoco ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, pero por ahí si está, acaso. por si acaso. Vamos a ver. Es decir, somos la especie, creo, cuyas crías nacen en un estado de desarrollo más inmaduro. Es decir, nacemos con el cerebro menos que a medio hacer. Eso implica una infancia muy prolongada, un periodo de maduración cerebral muy largo. De hecho, hay estudios que más o menos establecen que la maduración completa del cerebro ocurre casi al final de la 3ª década de vida. Es decir, 30 años madurando, configurando, estableciendo conexiones, reorganizando el cerebro. Es cierto que las redes cerebrales no maduran todas de un modo sincrónico. Cuando nacemos hay algunas redes que ya están maduras, hay otras que están prácticamente esbozadas y hay otras que están a medio camino. Entonces, la maduración del sistema nervioso es lo que decimos heterocrónica. Es decir, cada región, cada circuito tiene sus propias etapas. Tomando el desarrollo de un modo global, sí es cierto que hay como ciertos periodos de desarrollo acelerado o ventanas de desarrollo, momentos en los que el potencial de aprendizaje es algo mayor para según qué tipo de procesos o qué tipo de actividades.
Esto no es matemático, no vayamos a quedarnos ahora con un calendario y decir de 3 a 6 6 matemáticas, ya, sí. de 6 a 8 geografía. No, esto es absurdo. Quiere decirse que hay ciertas áreas que a lo largo del desarrollo, de repente un área que más o menos iba madurando muy despacio, de repente en 2 años madura rápidamente. Hay otras áreas que tardan mucho más tiempo, es decir, son calendarios, por así decirlo, distintos. ¿De acuerdo? Claro, ¿en qué están implicadas esas redes? Pues aquellas actividades, aquellos procesos sensoromotores, cognitivos, en los que participan esas redes, maduran. Porque al fin y al cabo, la adquisición de habilidades está determinada por el proceso de maduración de las redes cerebrales. Hasta que las redes lingüísticas no maduran adecuadamente, no podemos desarrollar todo el potencial lingüístico. Hasta que las redes emocionales no maduran plenamente, no podemos llegar al nivel, por así decirlo, estable de maduración emocional. O sea que todo lo que es nuestra progresión a lo largo de la infancia y adolescencia en la adquisición de habilidades viene determinado, aparte de, claro, lógicamente la estimulación del desarrollo de las áreas cerebrales. Es decir, un sujeto que no está expuesto a sonidos lingüísticos no adquiere el lenguaje. ¿Por qué? Porque las redes lingüísticas están madurando, pero no reciben estimulación, con lo cual no aprenden a trabajar. Entonces, lo que se trata es de que en esos periodos de desarrollo tengan la estimulación adecuada para adquirir que eso es un aspecto muy importante. Las habilidades adecuadas. Esa es el momento de recibir la estimulación adecuada en el momento adecuado. Claro, claro. Pero cuidado con esto del momento adecuado, que parece que es que si pasas... que no hay un momento estándar. Depende para qué cosas. Depende para qué. O sea, porque cuando hablamos de los periodos críticos en el aprendizaje, volvemos a lo que decíamos antes. Un periodo crítico puede ser en el desarrollo embrionario cuando se produce la diferenciación sexual. Si en unos pocos días no aparecen ciertas hormonas producidas por el cromosoma Y, pues se produce una diferenciación hacia el género femenino. Eso sí depende de unos días, pero la adquisición del lenguaje depende de muchos años. Entonces no podemos decir que si a los 9 años no has adquirido el lenguaje ya no vas a hablar en la vida. Hombre, si has estado 9 años sin estimulación lingüística, es muy difícil que llegues a ser un hablador experto, ¿de acuerdo? Pero vas a poder aprender a comunicarte. Has dicho una cifra que a mí me gustaría retomar. A los 30 años, aproximadamente, hay una madurez, ¿no?, cerebral, pero ciertamente se ha demostrado que la plasticidad del cerebro va más allá y se ha demostrado últimamente que hay posibilidad de mayor crecimiento. La plasticidad neuronal dura toda la vida. Es cierto, es que viene relacionado con lo que hemos dicho antes. Cuando el cerebro se está construyendo, está madurando, eso lo que implica que las conexiones neuronales se están reorganizando. En ese momento, la plasticidad, el potencial plástico del cerebro es muy alto. Cuando ya todas las conexiones se han consolidado, la posibilidad de cambiar esas conexiones va disminuyendo. Entonces, claro, la plasticidad cerebral en una persona de 60 años es mucho menor, mucho menos potente que en un niño de 10 años. Pero sigue habiendo plasticidad. La plasticidad es la base del aprendizaje. Si no hay plasticidad cerebral, no hay aprendizaje. O sea, mientras seamos capaces de aprender algo, es porque hay plasticidad cerebral. Plasticidad sináptica o plasticidad neuronal. ¿De acuerdo? Luego, la cuestión es que es como, no sé, a lo mejor la metáfora que voy a poner es un poco traída por los pelos. Pero cuando tú estás construyendo una casa, mientras está el proceso de construcción, es mucho más fácil introducir cambios. Pues ahora la luz quiero que vaya por aquí. Nada, eso, como está sin solar, es una pequeña roza y tal. Ahora, cuando ya has terminado la casa y quieres cambiar la conducción de una luz, es mucho más complejo. Pero se puede hacer. Se puede hacer. Cuesta más trabajo, pero se puede hacer. Y decir cuesta más dinero, eso ya... se ha demostrado también en algunas investigaciones, como la famosa investigación de los taxistas londinenses, en lo que se veía que había un desarrollo, ¿no?, después de esa preparación que ellos tienen que hacer para presentarse a taxista, ¿no? O también hay investigaciones con los pianistas que se ve que se desarrolla posteriormente y no a una edad concreta, sino posteriormente cuando se ponen a trabajar y reciben una estimulación respecto a... El cerebro es un órgano que responde al entrenamiento. Entonces, una persona que trabaja permanentemente con mapas espaciales, teniendo que imaginar, diseñar recorridos, conocer
toda una serie de hitos topográficos para orientarse en una ciudad, lógicamente las redes, en este caso las redes hipocámpicas relacionadas con el aprendizaje espacial, se vuelven mucho más robustas. Una persona que tiene que trabajar integrando motricidad con audición, etcétera, como puede ser un músico, por supuesto que las conexiones entre las áreas motoras, somatosensoriales, auditivas, etcétera, son mucho más robustas. Mucho más robustas, claro. Es decir, el entrenamiento modifica el órgano. Durante toda la vida, claro, también es mucho más fácil aprender a tocar el piano a los 10 años que a los 60. Es mucho más difícil. Exacto, es decir, lógicamente la posibilidad de respuesta que tiene el cerebro a los 60 años es más limitada, no nula, es más limitada. Pero es importante saber que cuando hablamos de neuroeducación debemos abarcar no solo los 3 primeros años de vida, sino todo el ciclo vital. Todo el ciclo vital. Porque también ahora hay bastantes trabajos, teniendo en cuenta un poco las enfermedades neurodegenerativas, etcétera, que recomiendan que las personas mayores aprendan algo, que aprendan idiomas, que aprendan a tocar un instrumento, que aprendan juegos. Es decir, el hecho de forzar al cerebro a aprender también es una forma de ralentizar el posible deterioro. Y cuidado, que estamos a punto de meternos en el terreno de los neurómitos. Eso no quiere decir que cualquier persona, por el hecho de que se haya puesto a estudiar inglés a los 60 años, no vaya a tener Alzheimer. No, ¿de acuerdo? Puede ocurrir. Eso es importante. Es cierto que el tener una actividad de ese estilo a partir de ciertas edades, aparte de ser entretenido y gratificante, digamos que ayuda a mantener un cierto nivel de funcionamiento cerebral. Hay personas con circunstancias especiales que no se benefician de ello o se benefician menos. Las diferencias individuales es algo real que no tenemos que olvidar. Podríamos hablar de muchísimos neuromitos más. Muchos. Quizá estos sean los que más extendidos están. Podríamos hablar de la atención, podríamos hablar de la dislexia, podríamos hablar de muchos campos que están muy relacionados con los neuromitos, pero sí que me gustaría matizar una cosa después de todo esto. ¿Se puede educar con neuromitos en la escuela? Se está haciendo, y nuestros docentes, los docentes que se preparan además con un esfuerzo cada día mayor, lo hacen muy bien, como decíamos antes. Este interés por la neuro parece que está ayudando a eliminar algunos neuromitos, pero sabemos que se puede educar. Ahora, ¿perjudicial o al menos no beneficioso? A ver, son muchas generaciones de niños, jóvenes, etcétera, que han ido pasando por las escuelas, los institutos, etcétera, y que han llegado a conseguir grandes logros. Luego, muy mal no se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que es cierto que la neurociencia puede aportar algo que optimice el esfuerzo que hacen estos profesionales y que incluso redunde positivamente en su propio grado de satisfacción con los resultados. O sea, la neuroeducación no viene a cuestionar el papel de los docentes, todo lo contrario, viene a aprender de ellos. O sea, y aportar en la medida que... Yo puedo aportar lo poquito que sé de esto y al mismo tiempo me beneficio de todo lo que estoy aprendiendo en el ámbito del día a día en la escuela. Entonces, ese es un poco el planteamiento. O sea, aquí no se trata de enmendarle la plana a nadie. O sea, la neurociencia no viene a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es decir, no, yo sé esto. Si te sirve, utilízalo. Y a cambio, me das más pistas de por dónde puedo seguir trabajando. Cierto es que existen programas, metodologías, maneras de trabajar que están basadas en neuromitos y que si no perjudican, aunque tú lo decías antes, no podemos recuperar los años de esos niños que ya han pasado por nuestras aulas, pero si no perjudica, por lo menos sí que podemos decir que a lo mejor no benefician, no consiguen los objetivos, no lo sabemos tampoco. Hombre, yo me conformaría con que ciertas prácticas lo máximo que consigan es que te quedes igual. Eso. O sea, a mí me preocupa que ciertas prácticas puedan tener efectos contraproducentes. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero te pongo un ejemplo. El tema de la sobreestimulación. Hace muchísimos años, por una serie de trabajos que se hicieron con modelos animales, etcétera, pues parecía que estimular todo lo posible a los niños iba a poner su cerebro como a pleno rendimiento. Relacionado con eso del 10%, ¿te suena que hemos dicho al principio? Entonces, claro, llegaba un momento que el niño estaba tan sobreestimulado que prácticamente tenía problemas de atención, porque tenía tanta estimulación, tantos canales abiertos que ya le costaba fijar. Después eso ha tenido una segunda lectura en décadas más recientes.
que es la sobrecarga de actividades escolares, por aquello de que el niño tiene que aprender idiomas, tiene que aprender 2 o 3 deportes, tiene que aprender música, ajedrez, etc. Y de repente, pues probablemente ese niño a lo mejor adquiera todos esos aprendizajes, pero estamos teniendo niños con consultas por ansiedad y depresión, con 10, 11 años, que antes eso era impensable, cuando un niño su mayor ocupación era jugar. ¿Eso es directamente perjudicial? Eso es perjudicial. Pero hay programas que es verdad que no son ni perjudiciales, Claro. pero tampoco beneficiosos. Por eso digo que, Sí. que me quede como estoy, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos con ciertas afirmaciones que pueden llegar a pasar esa línea roja, es decir, no solo no cumplen su objetivo, sino que pueden tener efectos colaterales indeseables. O sea que, La formación en neurociencia, la formación en neuroeducación haría que ese puente, como decíamos antes, entre neurociencia y educación existiera y por tanto todas estas cosas las pudiéramos controlar. Sí. Me gustaría lanzarte, son muchas personas las que hoy nos están viendo, porque eso quiere decir que hay mucho interés por este tema. Me gustaría lanzarte algunas de las preguntas que nos han hecho brevemente, porque hay muchas que eran de carácter práctico, que posiblemente en futuras Open Class intentaremos darles respuesta. Otras que a lo mejor ya hemos dado respuesta con nuestra conversación de hoy, pero bueno, rápidamente y para no alargarnos mucho más, por ejemplo, Jacqueline nos preguntaba, ¿cómo contrarrestar los mitos en neuroeducación? Que quizá va un poco encaminado... Es decir, pues igual que a lo largo de la historia, es decir, los mitos se combaten con información. O sea, si yo tengo información, no me pueden engañar. Entonces, por eso debería incluirse en la formación de los docentes conocimientos de neurociencia, para que ellos mismos puedan tener una base sobre la cual desmenuzar ciertas informaciones y considerar si son ciertas o no. Entonces, y luego, bueno, pues quien no tenga esa formación tiene acceso a adquirirla y a buscar información en bases de datos, en artículos, revistas científicas, para poder confirmar si eso es cierto o no lo es. Nos decía Zulma Paola... Perdona, sí. Quizá una consigna para facilitar esto. En educación y en neuroeducación desconfiemos de lo fácil. Si te venden algo como muy fácil, desconfía. Buen consejo. ¿Cómo romper neuromitos ante otros colegas que no saben de neuroeducación y son escépticos ante la propuesta de cambio? Quizá iría un poco en esa línea, ¿no? La información. Y después varias personas que nos están escuchando y viendo nos preguntaban sobre alguna recomendación de libros sobre neuromitos para intentar luchar contra, ¿no?, esta... Libros concretos yo vamos, ni me atrevería ni creo que sea recomendable, porque la neuromitología es algo dinámico, es decir, pueden surgir nuevos neuromitos. Sería imposible hacer un catálogo de neuromitos. Yo lo que creo que la gente se tiene que formar en neurociencia, tienen que leer artículos científicos, dicen, un programa que estimula la amígdala para el aprendizaje de la lectura. Vete a buscar realmente cuál es el papel de la amígdala cerebral, qué intervención tiene, cómo se relaciona con el aprendizaje, y a partir de ahí saca tus propias conclusiones. Es decir, yo creo que más que un libro, la gente lo que tiene que buscar es sus propias fuentes de información, generalmente en fuentes fiables. O sea, ya no te vale cualquier página de internet, sino revistas científicas, libros contrastados, porque publicar un libro a veces es relativamente fácil, tú mismo te puedes pagar la edición, y entonces en ese sentido yo creo que la mejor forma no es un libro, sino es la información, el buscar esa información. Desde luego, Luis Miguel, yo creo que a la gente que nos está escuchando le ha podido quedar muy claro algunos aspectos sobre los neuromitos que hemos visto. Ojalá. Y sobre todo la necesidad de la formación en el ámbito educativo y esa relación con la neurociencia. Sí. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y esperemos poder contar contigo en futuras ocasiones. Agradecemos muchísimo a la gente que nos ha estado viendo y esperemos que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, o por lo menos les hayamos puesto en la pista de esa necesidad, ese interés por la formación en la neurociencia, en el que un maestro se enfrenta a sus alumnos y por lo menos una vez que va a aplicar una metodología, va a aplicar un programa, o por lo menos, como tú decías, algo que es muy fácil, le haga sospechar, le haga buscar y por tanto acercarse a la neurociencia. Ser crítico. Eso es. Muchísimas gracias, Luis Miguel, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.